Buenas, buenas, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Y hoy tenemos dijes mágicos para los tanques, ¿vale? Estuve mirando el vídeo y sí es verdad que, en cierta manera, los comentaba por encima, pero sí ha habido varias personas que me han estado preguntando dijes por el tema del Discord, por privado o por el propio Discord. Y bueno, voy a venir con estos vídeos, voy a empezar por los tanques y creo que voy a acabar con los supports, con Ludovic. Y nada, espero que os guste. Y nada, vamos a empezar al lío. Como podemos ver, vamos a empezar por Zoran, porque al final es un campeón que todo el mundo usa, que es un personaje que todo el mundo quiere. Y en cierta manera he estado pensando mucho los dijes, los he estado preguntando en otros discords a gente que tiene muchísimos más dijes que yo. Y en cierta manera, que bueno, que ha usado mucho a estos personajes. Entonces, para empezar, ¿qué es lo que he visto, en cierta manera? ¿Qué es lo que he estado viendo? Vale, un momentito, voy a ponerlo aquí. Vale, porque tengo aquí yo apuntados, he tenido en cuenta justamente la tier list que os dejé en el otro vídeo, ¿vale? Porque al final la tier list lo que os recomienda y lo que os dice es cómo van los dijes, para que los tengáis como prueba, pero yo aquí lo que tengo va a ser una especie de croquis por encima para que yo me entienda por encima. Entonces, Zoran nos recomiendan el dije del ingenio y el dije Osuno. Como yo os recomendé, el dije de muro férreo está muy bien. ¿Cuál es el problema del dije del muro férreo? Que la resistencia al crítico es un porcentaje. O sea, si no tenemos resistencia al crítico base, no nos va a aumentar. ¿Vale? Como podemos ver, todos los dijes, ¿vale? Es un porcentaje, no es un número plano, ¿vale? Los únicos que nos ofrezcan números planos va a ser la vitalidad, el poder de habilidad, pero la celeridad, pero la mayoría, por así decirlo, van a ser porcentajes. Con lo cual, si no los tenemos previamente en las estadísticas del personaje, no vamos a poder modificarlas. Con lo cual, viendo a Zoran, ¿cuál es su estadística más relevante? La vida, ¿vale? Zoran no es un personaje que destaque por su defensa, sino por su vida. Entonces, ¿qué dije recomendaría aquí? El mejor sería el del ingenio, por sus puntos de vida y poder de habilidad, porque si recordamos, el poder de habilidad afecta cuando hacemos ultis continuadas. Y gracias a que Zoran revive, mínimo, una, dos, incluso tres ultis vamos a poder pegar. Con lo cual, cada ulti va a ser más aterradora, ¿no? Por así decirlo. Seguido de cuáles, ¿vale? Aquí he puesto el vigoroso, porque también nos daría puntos de vida y defensa. Yo creo que esta es si queremos un Zoran más defensivo, el dije vigoroso. El dije del ingenio es si queremos un Zoran más ofensivo, por el tema del poder de habilidad para potenciar la ulti. Y esto es si queremos un Zoran más, no defensivo, sino support, por así decirlo, que es con el tema de curación y celeridad, que lo que vamos a hacer es que si vamos alrededor de Zoran un equipo que pueda ser curado, tipo Damian, Hewin, cosas así, Zoran lo va a agradecer mucho, ¿vale? Y si queremos un Zoran mucho más agresivo, sería con el dije hechizante, ya que nos va a potenciar la primera y las siguientes ultis, ¿vale? Con lo cual, ojo, está muy pero que muy bien, ¿vale? Después vamos a pasar con Lucius, que Lucius es un personaje que normalmente pasa desapercibido, pero lo he estado probando y tanto en arena como en onírico creo que hay un boss o dos que se puede usar. Pero sobre todo en arena, por ejemplo, lo he llegado a meter en alguna compo. Obviamente no me ha llegado a servir porque aún no tengo a Bala, no tengo a todo su composición alrededor. Pero es un personaje que no me ha decepcionado. Y sobre todo por el tema del Dije Osuno y el Dije Restaurador, ¿vale? Ambos son muy buenos y aquí los vamos a explicar, ¿vale? Al final Lucius es un personaje que primero escala muy pero que muy bien con la defensa. Fijaos la cantidad de defensa que tiene Lucius. Tiene 60.000, pero tiene 2.500, ¿vale? De vida. En cambio Zoran, si nos vamos aquí, tiene 3.000 de vida y 50.000 de defensa. O sea, Lucius es un personaje que tiene más resistencias pero menos vida. Entonces tenemos que potenciar esa faceta. ¿Cuáles serían los mejores dijes, por así decirlo? Dijes que al final o nos den vitalidad o curación, o sea, para potenciar esos escudos, por así decirlo, o dijes que nos den resistencia, ¿vale? Dijes, por ejemplo, como podemos ver, ninguno de estos nos sirve, y dentro de los que nos recomiendan, ninguno nos da resistencia. ¿Cuál sería un dije que nos diera resistencia? Como podemos ver, el dije vigoroso, ¿vale? El dije vigoroso, la verdad que es un muy buen dije, porque nos da tanto defensa como vida. Pero para mí personalmente, el mejor es el restaurador. ¿Por qué? Porque primero nos va a dar curación, con lo cual los escudos de Lucius van a ser pero que muy grandes. Y nos va a dar poder de habilidad. Con lo cual, a más escudos vayamos tirando, más poderoso se va a volver
nuestros escudos. Esto si lo queremos llevar más defensivo, o sea, más support. Si lo queremos llevar más tanque principal, yo recomendaría el Diges 1 para subirle esos puntos de vida y tener más vitalidad, o sea, que lo podamos curar más. Y en caso de que no nos gustara, ¿vale? En caso de que, bueno, por X motivo no quisiéramos ninguno de estos dos, el tercero, entre comillas, en discordia sería el Dije robusto, para ganar mucha más energía. Y yo creo que el resto no encajaría demasiado bien con Lucius, ¿vale? Pasando de personaje, ¿vale? Pasando al siguiente. Granny. Granny, igual, como podemos ver aquí, yo le estuve poniendo el Dije del muro férreo, pero igual, si nos vamos con Granny, o sea, sus estadísticas a resistencia crítica, como podéis ver, Granny tiene 0. Entonces, el 12% de 0 es 0. No sé si me explico. Entonces, si es verdad, por así decirlo, o sea, si es verdad que la resistencia crítica me sirve, o sea, va guay con Granny, pero el problema es cuando lo estamos modificando, cuando estamos poniendo un añadido. Entonces, para mí, sí es verdad que estaría bien, ¿vale? Pero no, yo pensaba que iba a ser un 12% de 300, pero no, es que se añade un 12%, ¿vale? Adicional. No es que lo multipliques como es el caso de la defensa física. Por eso, por ejemplo, con Zoran decidir quitárselos. Pero con Granny, por ejemplo, sí es un personaje, entre comillas, que lo agradece mucho. ¿Por qué? Porque Granny es otro personaje como Lucius, que tiene poca vida, como podemos ver, pero tiene muchas resistencias, ¿vale? Entonces, Mako, sabiendo esto, ¿qué dijes le pondríamos? Le pondríamos el Os-1 para esa vitalidad, le pondríamos el robusto. Para mí, personalmente, pondría o el muro férreo, porque Granny lo agradece mucho, no solo por ello, sino porque después, o sea, cuando nos vamos a su mítico plus, Granny consigue un 50% más de estadísticas defensivas, con lo cual es un personaje muy fuerte en ese sentido, ¿vale? ¿Cuál otro más podría poner, no? En cierta manera, ¿pondría algo de celeridad o energía de impacto? No creo, porque Granny no es un personaje que suele pegar muchos básicos, pero uno que sí creo que podría en muchos casos poner sería uno que contenga fuerza definitiva o poder de habilidad, ¿vale? Fijaos que todos tienen fuerza definitiva, pero no hay ninguno para Granny, si mal no recuerdo. Sí, los he leído bien. Este es el único, el hechizante, pero no nos daría otro tipo de estadísticas superiores. Con lo cual, para mí, o yo le pondría o el Os-1 o el de resistencias, ¿vale? Yo le pondría una de esas dos. El resto, a ver, va bien, pero el problema del robusto es que la energía por impacto, Granny no la suele aprovechar mucho, ¿vale? Después pasaríamos a Antandra, ¿vale? Que Antandra, por ejemplo, aquí es un personaje que lo he dejado con la fuerza de habilidad. Y la he dejado ahí, o sea, fijaos que le he dejado los 3, como lo está marcando. Pero según he estado preguntando, Antandra es un personaje que le pasa parecido a Zoran. O sea, como podemos ver, es un personaje que tiene mucha vida, ¿vale? Perdón, que tiene muchas resistencias, pero poca vida, ¿vale? O sea, fijaos que Antandra tiene 55.000 de vida, ¿vale? Y si nos vamos a Lucius, fijaos, tiene 60.000 de vida, ¿vale? Y 2,5. Sí es verdad que Lucius le saca un tier, pero más o menos para que lo vayáis viendo que Antandra es lo mismo que Zoran. Tiene mucha vida, pero poca resistencia. Pero aún así, Antandra tiene reducción de daño, igual que Zoran. Con lo cual, ¿qué, entre comillas, no? ¿Qué dije nos vendría bien con Antandra? Los mismos que con Zoran, o sea, esa fuerza de habilidad para poder castear muchas veces. Que es el dije aguileño. En caso que queramos una Antandra mucho más defensiva sin necesidad de casteo, porque Mako, mi Antandra desaparece. Yo diría el muro férreo. Y si es verdad que aquí Antandra, ojo, aquí Antandra tiene estos dos dijes, que es como unos dijes más ofensivos. Y aquí yo otro dije que sí le añadiría es el vigoroso, ¿vale? Y por último, el hechizante. Sí es verdad que Antandra tiene la capacidad suficiente para poder sobrevivir esa primera ulti. Y si empieza a encadenar ulti, es un dije muy fuerte, el dije hechizante para Antandra. Con lo cual es un dije que sí recomendaría, ¿vale? Y después Temesia. Temesia sí es verdad que la he estado viendo, ¿vale? En todos sus casos. Y fijaos que yo no tengo muchos, por eso he tenido que preguntar para el caso de Temesia. Y Temesia, como se utiliza en onírico, es un personaje que tiene dos facetas, ¿vale? Aquí, una vez entremos, lo vamos a ver. Temesia tiene una faceta más de onírico, que sería con el aguileño, ¿vale? Que sería una faceta en la que va a estar todo el rato casteando. Y después tiene una faceta más de PvP,
Que mucha gente diría el Osuno porque en cierta manera se cura, pero no, ¿vale? En cierta manera, Temesia, su mejor capacidad, por así decirlo, es el dije vigoroso, ¿vale? El dije vigoroso yo creo que es uno de los mejores que tiene para PvP. O sea, para arena yo diría el dije vigoroso y para, en cierta manera, onírico, el dije aguileño, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final Temesia le pasa algo parecido como el resto de tanques, o sea, tiene poca vida pero muchas resistencias, con lo cual si bufamos esas resistencias en PvP va a hacer que sea un personaje muy duro, porque recordemos que en PvP los personajes de daño verdadero no se suelen usar, con lo cual Temesia ahí gana muchísimos puntos, mientras que las resistencias contra los bosses no suelen aplicarse demasiado bien, porque al final los bosses escalan exponencialmente, así que lo que necesitamos con Temesia es que Temesia castee muchas veces y haga mucho daño, ¿vale? Entonces, ¿hay algún dije más, Mako, en caso de que no los tenga? Bueno, pues en caso de que no los tengas, sí es verdad que para onírico el dije robusto o cualquiera que dé energía de impacto va muy bien, ¿vale? Creo que había uno más que da energía de impacto, si mal no recuerdo. No, eso es en el otro. Vale, me he equivocado. Vale, pues el dije robusto iría muy bien para onírico en caso de que no tengáis el aguileño. Y en caso de que no tengáis justamente el vigoroso, el otro que yo recomendaría para PvP sería este de aquí, el glorioso. ¿Vale? El glorioso porque nos da puntos de vida. ¿Por qué? Porque al final, si vemos aquí, Temesia no tiene otro de resistencias físicas, ¿vale? El único que tiene resistencias físicas es el vigoroso. Y ya está. Con lo cual, sí es verdad que la única estadística defensiva que le podríamos dar serían puntos de vida, ¿vale? Pero Temesia el problema es que no tiene demasiados dijes donde elegir, ¿ok? Y por último vamos a pasar a Ulmus, que sé que mucha gente lo sacó. Y es un personaje que es bueno, pero es un personaje que hay que saber elegir los dijes. ¿Por qué? Porque Ulmus, si nos vamos a sus habilidades, por así decirlo, el tiempo de mítico no puede ser aumentado. Pero una cosa que sí puede ser aumentada es tanto la curación como el escudo, ¿vale? Como en cierta manera su inmutable, ¿no? Sus rocas, ¿no? Cuando decide lanzar esas rocas, ¿vale? Con lo cual, Ulmus, los mejores dijes que yo, entre comillas, recomendaría, sería dijes donde bufáramos su curación, ¿vale? Para bufar esos escudos y esa curación que él mismo da, ¿vale? O dijes donde bufáramos la fuerza de habilidad definitiva, o sea, cada vez que Ulmus usara una habilidad suya, la bufara continuadamente, porque Ulmus sí es un personaje que spamea mucho esas habilidades, ¿vale? Dentro de los dijes recomendados, recomendarías uno, el vigoroso. Yo creo que sí, el vigoroso nos va muy bien. ¿Qué ocurre? Que cuando Ulmus se va a la backlane y deja de ser un tanque como tal, el vigoroso pierde mucho sentido con él, con lo cual un dije que yo recomendaría mucho es este, a ver si lo encuentro, creo que lo he dejado aquí anclado. Aquí está, el dije de energía. ¿Por qué? Porque Ulmus cuando se va a la backlane deja de regenerar vida y pasa a pegar básicos mucho más rápido y además regenera energía con esto. Entonces el dije de energía nos va a dar celeridad e energía de impacto, con lo cual es un dije muy bueno si queremos ese Ulmus más ofensivo, ese Ulmus más destructor. Con lo cual, como podemos ver, Ulmus sí tiene muchas facetas. O sea, tenemos el dije curativo si lo queremos llevar más support, el dije vigoroso si lo queremos llevar más tanque puro, y el dije de energía si queremos que ese Ulmus, cuando pase a la backlane, haga mucho más daño. Vale, aquí fijaos que lo dejé anclados. Y como dije secundario, yo recomendaría el dije glorioso, porque es una mezcla entre tanque y velocidad de ataque, por así decirlo. Otro que recomendaría mucho es el restaurador, porque al final nos da curación y poder de habilidad. Pero, por ejemplo, el dije curativo no lo pondría. Porque sí es verdad que nos da curación y celeridad, pero es un dije que se queda a medias. Es un dije que no nos da ninguna estadística defensiva ni ninguna estadística ofensiva. Es un dije muy de support. Y el problema es que Ulmus, cuando pasa a la backlane, pierde todas esas características de support, por así decirlo. Pero aún así, sigue siendo un buen dije, ¿vale? Sigue siendo un buen dije porque la celeridad nos sigue sirviendo, ¿vale? Para quien no lo sepa, la curación afecta a los escudos, o sea, a los escudos y a las cosas que él vaya aplicando, y la vitalidad son, en cierta manera, las curaciones y escudos del resto hacia él, ¿vale? La curación es de él hacia el resto y la vitalidad es del resto hacia él, ¿vale? Como podemos ver, aquí tendríamos vitalidad.
Con lo cual, los dijes que yo no recomendaría para Ulmus sería el segador, ¿vale? Y por último me quedaría Faraesto, que no lo tengo, pero lo voy a comentar en un momentito. Sí, un momentito. Vamos a darle para atrás. Y si mal no recuerdo, puedo irme aquí, puedo irme al colección, héroes, y tendremos a Faraesto, ¿vale? Faraesto, los dijes que yo recomendaría para Faraesto serían o de poder de habilidad, ¿vale? Para que repitamos mucho esta ulti, porque al final Faraesto tiene muchas habilidades que se van repitiendo continuadamente. Sobre todo el veneno es buenísimo para el veneno. Y la otra que yo recomendaría mucho sería la que nos daría... fijaos que lo tengo aquí apuntado. La que nos daría haste, o sea, la que nos daría celeridad. ¿Por qué? Porque para esto reducirá la celeridad del enemigo y si tiene él la celeridad mucho más subida, lo que vamos a hacer es que va a entrar en un bucle en el que el enemigo va a tener esa pérdida de celeridad permanentemente, ¿vale? ¿Hay alguno que para esto le venga también muy bien? Sí, el de energía por impacto, o sea, el de energía repetida vence por golpe, que nos dé 15 de energía. Y ya creo que quitando todos estos, no creo o no pienso que haya otro por el estilo, ¿vale? Obviamente quedaría Lumont, ¿vale? Lumont. Que para mí Lumont, si mal no recuerdo, Lumont, lo que estuve preguntando... A ver, dejadme verlo un momento. Lumont... No, aquí está, vale, encontrado. Vale, Lumont... vale, Lumont, las dos principales que yo le pondría a Lumont sería o que tuviera celeridad o que tuviera poder de habilidad, porque Lumont lo que queremos al final es que cargue muchas veces y esté todo el rato provocando, con lo cual el haste nos viene muy bien y el poder de habilidad, por otra parte, nos viene también muy bien para el tema de que se ponga escudos, como podemos ver, le afecta para los escudos, para el stun, o sea... Un personaje muy pesado. Aún así, es un personaje que no aprovecha demasiado los escudos, como puede ser al contrario que Faraesto. Perdón, los dijes. Los dijes no es un personaje que los aproveche mucho. ¿Por qué? Porque al final sus escalados de dijes, que son estos, los azulitos, son muy vagos. O sea, en comparación con el porcentaje principal, creo que solo es la ulti la única que escala más o menos bien, pero el resto no tiene escalado y el escalado que tiene es muy pobre, ¿vale? Fijaos que ni su Supremo Plus tiene escalado, fijaos de puntos de vida, ni su arma, no tiene nada, o sea, con lo cual no es un personaje que la gente tenga, pero en caso de que, bueno, por X motivos haya salido y le podéis poner los de estos, pues ya sabéis, le pondría yo celeridad o cuando repita la ultimate, o sea, fuerza de habilidad. Quitando esto, que ya hemos acabado, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, dale like, suscribiros, activar la campanita para no perderos nada. Y nada, sin más que decir, un saludo y hasta la próxima. Chao, chao, adiós.